Entonces, nos quedamos en la parte de funciones. ¿Ok? La parte de funciones, como habíamos visto, es la notación en el plano cartesiano. Entonces, para refrescar en qué nos quedamos, ¿ok? Nos quedamos en esta parte, lo que eran los planos cartesianos y la notación en el plano cartesiano. Yo les hacía énfasis que en esta parte lo importante era conocer cómo ubicar un punto en el plano cartesiano. Y de ahí viene el concepto de función. Entonces, si ustedes se refieren a función, es que algo funciona para otra cosa. Entonces, si tenemos A, funciona para B. Entonces, ¿qué es una función? Bueno, normalmente una función es una expresión dada de la forma x igual a y, donde x es un valor independiente y y es un valor dependiente. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, un poquito de zoom, que me entiendan. Okay. Entonces, nosotros tenemos que algo depende de algo, o sea, que una cosa es dependiente de otra, porque es como necesario hacer algo primero para hacerlo después. Por ejemplo, si ustedes no tienen carro, para ustedes llegar a un lugar, ustedes necesitan que alguien los lleve. ¿Ok? Ejemplo, vamos a poner us, nosotros. Y aquí vamos a poner una casita. Bueno, aquí. Entonces, si nosotros no tenemos una forma de llegar de A a B, nosotros somos dependientes del medio o de la persona que los va a llevar. Entonces, eso es cuando hablamos de una función. Una función se puede escribir de la forma función de x igual a x a la 2 o función de x igual a x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que es que según el valor de x que nosotros le pongamos, va a tener un valor diferente de la función como tal. Entonces, lo importante aquí es que esto representa un punto en el eje cartesiano. Por ejemplo, nosotros ponemos x aquí y ponemos f de... ¿Qué color? Aquí, ponemos f de x aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en estos ejercicios es nosotros darles valores a x, los valores que nosotros convengamos adecuados. En este caso le vamos a dar valores en x positivos. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces lo vamos a hacer con la primera. Entonces, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función f de x? Bueno, se sustituye aquí. Sería 1 a la 2. Vale 1. Cuando x vale 2, bueno, sería 2 a la 2. Entonces esto es 4. 3 vale 9. 4, 16. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una función que depende de un valor. Entonces, por eso decimos que esta es una función, porque para los valores de esto necesita de algo más. Entonces, la que nosotros asignamos se conoce como variable independiente, porque no depende de otra. Y el valor que nosotros obtenemos es variable dependiente, porque depende de los valores previos. ¿Okay? Este y este dependiente. Entonces, x siempre va a ser x y la función f de x también se conoce como
Y. Entonces, podemos decir que estas son operaciones donde Y depende de X. Entonces, como nosotros ya sabemos que el plano cartesiano se basa en coordenadas X, Y, cuando nosotros nos dan una función de esta forma, quiere decir que para cada valor de Y hay un X, o sea, para cada valor de X hay un Y único y diferente, que nosotros los podemos ubicar en el plano. Entonces, si eso lo llevamos a un plano cartesiano real, aquí, nosotros prácticamente podemos graficar cada instante o cada valor de la función que estamos haciendo. Por ejemplo, eh, el primer punto que nosotros teníamos era 1. Así que 1, el primer punto estaría acá. Cuando X valía 2, este valía 4. Aquí. Cuando este valía 3, este valía 9. Este punto está acá. Entonces, si nosotros vemos la tendencia de esta función, uniendo los puntos, nosotros técnicamente podemos sacar la forma de la gráfica. Y cada punto de esto es una coordenada o un punto XY en el plano cartesiano. Entonces, la gracia de estos ejercicios puede ser desde crear figuras, como los dije la otra vez, de cuadrados, rectángulos, triángulos y calcular áreas, volúmenes y eso. También nos puede decir, por ejemplo, nos da una gráfica de esta forma. Obvio que ellas las van a dar mejor. Van a decir algo así, algo así, algo así. Recuerden que esto lo estoy haciendo a pulso. Y le pueden decir, la pregunta sería, ¿qué valor tiene la función cuando Y es igual a 3? O sea, vamos a escribir mejor. Cuando igual a 3, ¿cuál es el valor de X? Esa puede ser una pregunta del examen y les dan, ¿qué dice? Ahí. Cuando Y es un valor de X, cuando Y es igual a 3, ¿cuál es el valor de X? En este de acá. Entonces, las respuestas van a ser varias respuestas. Entonces, ustedes se van aquí, usted sabe, bueno, entonces vamos a ver dónde está 3 en Y, es menos 3 en X. Y ahí. Entonces, esto es lo referente a plano cartesiano y en gráficas de funciones. Como les digo, las funciones normalmente están escritas de varias formas. Puede ser f mayúscula de x igual a una función así. Bueno, normalmente es x a la 2 más 2x más 5. Por ejemplo, también puede ser y de x igual a x menos 12 o simplemente y igual a x menos 13. No solo hay funciones que tengan x y y, claramente, pero a la hora de graficar en el plano cartesiano o en el plano XY, como les dije, es preferible tener funciones que trabajen en esto porque son los ejes que tenemos, XY. Si yo les pongo una Z aquí, ¿ustedes dónde lo ubico? ¿No? Entonces, lo preferible es casi siempre se va a mantener entre X y Y para que ustedes tengan claro en qué están trabajando, ¿no? Entonces, más que nada es eso en la parte de plano cartesiano y recordando siempre que el primer valor representa la X, aquí está, de 4, 3, entonces 4 en X, 3 en Y. Igual, cuando ustedes hagan su tabla para sacar los valores, siempre van a poner X y después, para que les quede de la misma forma de los dos puntos. Y estos puntos
Normalmente ustedes lo van a poner como quieran. Por ejemplo, yo no tiene sentido que ponga 10, 11, 12 y 13, porque si los calculo voy a obtener una respuesta. Pero mi gráfico, mi área, solo llega de 0 a 4. Entonces no tiene sentido evaluar esos números si yo no puedo visualizar los resultados que tienen. Entonces siempre me voy a limitar a los valores de los números que yo encuentre en X. O sea, en esta gráfica que tenemos aquí, yo puedo usar los valores desde -4 hasta 4. Y todos los valores intermedios. 0.5, -3 puntos, todos los valores intermedios. Obviamente, si queremos valores más exactos, pues vamos a trabajar más con los enteros que con los decimales. Entonces, eso en la parte de plano, que era algo que me había quedado ayer, el otro día, y eso, pues lo de los cuadrantes y eso. Más que nada esto es para ubicar puntos, para que tengan la noción de lo que es ubicar puntos. Entonces, otra cosita es lo que son los planos de eh, parejas ordenadas. ¿Qué son parejas ordenadas? Pues parejas ordenadas son todos los puntos que pertenecen a una misma gráfica. O sea, prácticamente serían todos los puntos que uno grafica en esto. O sea, ¿qué podemos poner? -1, 0, 1, 2, 3. Todos estos valores ordenados y puestos en línea se conocen como parejas ordenadas, porque son dos puntos, pues me lo estoy inventando, no tengo la función, son dos puntos, o sea, son una pareja de puntos que están ordenados, porque va 1, 0, 2, 3, entonces a eso se refiere con plano ordenado. Normalmente se representa así. Esto solo es para que tenga una noción de eso. Normalmente van así. Entonces, lo bueno de esto es que si nosotros tenemos, por ejemplo, este es el punto 4 y este es el punto -2, al unir esos dos puntos, nosotros vamos a tener todos los puntos intermedios. Entonces, al final, es una forma de saber, ahí los tienen. Tenemos el valor de 3 vale 3, de 5 vale 7 y de 1 vale -1, pero no tenemos el valor de cuánto vale la función en 2. Pero no nos importa porque prácticamente lo estamos cubriendo al hacer la trazada entre ellos. Las parejas ordenadas o pares ordenados son puntos en el plano cartesiano. Los ejes de las coordenadas nos ayudan a localizar la ubicación. Cualquier punto en este plano, por eso es importante, en este plano, están conformados por una coordenada en el eje X, en horizontal, y la coordenada en el eje Y. ¿Sí? Una coordenada X y una coordenada Y. Y así se encuentra. ¿Sí? Un punto X, Y. Siempre es esta orden. X a la izquierda, Y a la derecha. Y aquí podemos ver. Normalmente no importa el orden de ubicación, pero sí el orden de que se lee. O sea, siempre el primero va a ser X y Y, a menos que le digan lo contrario. Entonces, ubique los siguientes puntos de parejas en el plano cartesiano. Esta puede ser una pregunta en el examen que les puede decir, ubique más los puntos y dígame qué figura se forma al unirlos. O la posición, por ejemplo. Aquí algo. Aquí, la posición de ese punto es esta, es la siguiente. O le salen como diferentes alternativas y le dice, ¿dónde es la posición de ese punto? Y se la pone la primera acá, la segunda se la pone acá, la tercera se la pone acá, la cuarta se la pone acá, ¿sí? Y la quinta se la pone acá. Entonces, en cada respuesta le va a salir como una opción diferente, ¿no? Entonces, en función a eso, uno sabe, bueno, la primera posición representa X, la segunda posición representa Y. Entonces usted va, bueno, X0. O sea que si X es 0, tiene que estar en esta línea. No puede subir o bajar. Tiene que estar, o sea, si X es 0, tiene que estar aquí. Porque toda esta línea representa los valores de 0 en X.
Entonces, pero dice que Y es 1. Ah, entonces es este. Esta es mi respuesta correcta. ¿Entendido? Entonces, y así con cada uno de ellos. Solo que aquí hay varios para que ustedes tengan la noción de eso. Por ejemplo, el primer punto, 0 en x como 1 va ahí. ¿Mm? El segundo punto, 1,0, 1, 1, 1,0. Ajá, aquí es lo que les digo. Los puntos aquí están configurados de una manera que se forma cierta figura. ¿Ok? Entonces el examen va a venir y les va a preguntar, los puntos tal y tal y tal forman una figura. Calcule el área de esa figura. Si se fijaron en las notas del PA, en el PA dice como temas que se deben manejar en la parte matemática. Bueno, en esa parte dice que es figuras geométricas, áreas, entre otras, ¿no? Entonces, ok, entonces eso es lo que dice, ¿no? Entonces, nosotros sabemos desde la escuela que el área de una figura geométrica de dos lados iguales, o sea, de cuatro lados, pero dos lados son iguales, son, uy, disculpa, los rectángulos. Y la fórmula del rectángulo, el área de un rectángulo es igual a base por altura. Base por altura. Entonces, si nosotros vemos de este punto a este punto de recta cartesiana o de plano cartesiano hay una unidad, dos unidades. Eso quiere decir que la base es de 2. Y el alto sería 1, 2. Entonces ya esto no es un rectángulo, esto es un cuadrado. Pero aplicando la misma fórmula para todos los polígonos regulares, es base por altura. Eso quiere decir que sería 2 por 2. Entonces el área de esta figura sería 4. Entonces la respuesta de nuestro ejercicio, ¿cuál es el área de la figura delimitada por los siguientes puntos? Sería 2 u al cuadrado. ¿Por qué u al cuadrado? 2 unidades al cuadrado. Porque recordando que cuando se multiplican dos cantidades de longitud, pues la unidad que pertenezca va a estar al cuadrado. O sea que normalmente va a ser 2 u al cuadrado. La fórmula de calcular el área, para los que no recordamos, de un cuadrado es el lado al cuadrado. El lado al cuadrado. Así. L al cuadrado, o como lo quieran. Voy a poner el más. L al cuadrado, que es lo mismo. El área de un triángulo, triángulo, es un medio de la base por la altura. Y así, vamos a ir uno a uno. Y ahí está, eso es el área. Podemos sacar el perímetro, que es la suma de todos los lados. Perímetro, contorno, también podemos sacar el volumen cuando son cubos y cosas así. Son entidades que hay que manejarlas, pero eso es de la parte de PA, entonces así se considera que ya se estudió. Ajá, ¿dónde iba? Ok, iba por acá. Ahora vamos a ver, creo que aquí vamos. Sí, entonces, y si unimos todos los puntos, aquí está la pregunta. Y si unimos todos los puntos, ¿qué figuras geométricas se forman? O sea, esta presentación está hecha de modo de cómo piensa el examen, que normalmente dan datos y les piden otra cosa. Entonces, esto puede ser una pregunta de examen. Ubicar los siguientes puntos en el plano ordenado cartesiano, pim, pam, pim, los ponen ustedes y les pregunta él. Si se unen todos los puntos, ¿qué figura se forma? Entonces, ahí es donde nosotros ya ponemos un poco en práctica lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el ejemplo 2. Esto es una función un poco más compleja porque es una función cuadrática. Te vas a ir cómo se, bueno, a las funciones tienen esto. Pero en este caso no les dan la función, solo le dan la tabla de los puntos. Y le dan eso. Y si se fijan, los puntos aquí tienen como una repetición, como que se van expandiendo al mismo. Si se fijan, cuando es 2, es 4, cuando es 2.
es 4, perdón, cuando hay menos 2 es 4, es como que prácticamente van haciendo como una U, y así. Entonces, normalmente aquí tenemos otros ejemplos. Todas estas son funciones que ustedes pueden graficar en el plano. Se pueden tomar la molestia de hacerlo. Son ejemplos sencillos, nada complicado, nada cuadrático, que lo pueden hacer eso. Entonces, la gracia de estos ejercicios es normalmente iniciar con valores bien bajos, igualaciones bien pequeñas, porque recuerden, el examen tiene un tiempo limitado y tampoco lo iban a poner a calcular cosas que se van a estar 3 horas en un ejercicio. La gracia es hacer varios ejercicios en poco tiempo. Aquí podemos encontrar otros que solo representan los valores. Entonces, con eso terminamos esa parte y solo nos quedaría la parte de ecuaciones de primer grado, que es como el resumen de todo lo que venimos viendo en un solo tipo de ejercicio. Para eso, vamos a pasar a otra presentación, a la última. Entonces, las ecuaciones de primer grado también se conocen como ecuaciones lineales. Si tenemos en cuenta una ecuación de primer lugar, podemos observar que los exponentes literalmente es 1. ¿Qué quiere decir? Que no van a haber números al cuadrado. Una ecuación lineal, la función principal es igualdad. Prácticamente encontrar un valor que se desconoce planteado de alguna forma. Entonces, todos los índices, o sea, todos los números chiquitos de los exponentes de las letras van a ser 1. ¿Ok? Entonces, más que nada, esto de las propiedades de igualación quiere decir que una ecuación lineal, una ecuación es ecuación porque tiene un signo de igual que las une. Tanto a la derecha como a la izquierda pueden haber signos más, menos, multiplicaciones, raíces cuadradas, exponentes, lo que sea. Pero una ecuación lineal es una ecuación porque representa una igualdad. Eso es, ecuación es una igualdad. Se comparan dos segmentos de operaciones diferentes que tienen que ser iguales. Entonces, aquí son como las propiedades, dice. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Es una obviedad, pero se aclara. Si dos cantidades son iguales a una tercera, independientemente estudiada, son iguales entre sí. Por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a M, entonces A es igual a M. Son obviedades, pero son buenas aclararlas. Entonces, la gracia de una ecuación es encontrar un valor incógnita, un valor que no tenemos, un valor que nos hace falta a través de la comparación. Nosotros, una vez tenemos el valor, podemos despejar o técnicamente sustituir. Por ejemplo, si tenemos A más 4 igual a 12, por estudios previos, sabemos que aquí en la operación hay que dejar solo a la A. La función de la ecuación es dejar solo a la A. Entonces, este 4 lo pasamos a restar al otro lado y es A. Entonces, lo bueno de las ecuaciones lineales de primer orden o de primer grado es que se pueden comprobar sustituyendo el valor que obtuvimos de respuesta en la ecuación original. Entonces, vamos a ver, y son más. Ok, por ejemplo aquí, esto es una ecuación lineal. Si se fijan, hay varias letras, pero todas son las mismas letras. ¿Ok? Y aquí podemos ver otro ejercicio que tiene varias incógnitas. El tema que nosotros vamos a cubrir, o el que estamos aquí, siempre van a ser, siempre van a ser ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces los vamos a limitar a funciones un poco más sencillas. No vamos a ver algo más complejo. Por ejemplo, ecuaciones de primer grado con una incógnita. Hay ejercicios que se centran un poco más. Entonces, ahorita tenemos 10 minutos para esto, entonces voy a darle un poco rápido, que es el tema que falta, y si lo vamos a conectar un poquito más. Ok, una ecuación lineal de primer grado con una incógnita, solo hay un valor que desconocemos. Uno, en este caso sería el valor que acompaña a 3. Entonces, siempre la línea de pensamiento en esto va a ser lo mismo.
¿Qué es lo que ocupa hacer primero? Dejar sola a la letra, a la incógnita. El valor que desconectemos, la misión de nosotros es dejarla sola. ¿Sí? No queremos nadie más, no queremos que nada nos esté fregando, sola. Entonces, para esto tenemos que hacer ciertos arreglos en la operación. Por ejemplo, aquí. Entonces, si nosotros tenemos esto de la siguiente manera, vamos a proceder a hacer esto. ¿Okay? Siempre que ustedes, cuando están a diferentes lados del igual, se les llaman miembros. Siempre que nosotros de un lado del igual movemos algo, siempre va a pasar al otro lado con la operación inversa. O sea, es una suma, va a pasar a ser una resta. Es una resta, va a pasar a ser una suma. Es una multiplicación, va a pasar a ser una división. Siempre que movamos elementos de un lado a otro, va a pasar a ser la operación contraria. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 igual a 3x más 4. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar el 4, porque nosotros queremos dejar esto, porque es donde está x, donde nos interesa, el 4 lo vamos a pasar al otro lado como menos 4. O sea, aquí está sumando, va a pasar a restar. Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto sería 6. 6 igual a 3x. Ok, ya tenemos un poco más sencillo. ¿Qué está haciendo el 3? O sea, recordando que siempre que hay un número a la par de una variable y que toda variable siempre está acompañada de un número, esto es una multiplicación. 3 veces x, a veces x. Entonces, este 3 está multiplicando a la x. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es despejar. O que haga la operación contraria. Está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, x, 2 igual a x. Y eso es todo lo que tienen que hacer en ecuaciones de primer grado con una incógnita. Encontrar el valor de la letra. Eso es todo. O sea, nuestro valor de la incógnita es x igual a 2. ¿Cómo lo comprobamos? Sencillo. 10 igual a 3 por 2 más 4. Entonces sería 10 es igual a 2 por 4, 3 por 2 son 6. Siempre que nosotros hagamos una ecuación de primer grado, segundo grado, tercer grado, lo que sea, y encontramos todas las incógnitas, cuando nosotros sustituyamos los valores que encontramos en la función original, nos tiene que dar igual, porque es una ecuación, una igualdad entre dos lados de operaciones. Si no los da igual, está mal. Entonces, estos ejercicios se pueden autocomprobar. Entonces, aquí dice, encontrar un valor que sustituido por la incógnita x sea el mismo valor en ambos lados. Entonces, x igual a 2 sustituyendo eso. Cambiando de lugar los nervios de cada incógnita, esto es un poco más sencillo, un poco más tedioso, pero es como más explicativo. Ponemos que siempre la x, la podemos trabajar la x a la derecha, pero es un poco más expresivo, un poco más correcto trabajar siempre la variable al lado izquierdo, así como está aquí. O sea, el ejercicio original, como podemos observar, es este, pero lo podemos pasar. Si dar vuelta a la ecuación, si no cambian los signos, para darle vuelta no tienen que cambiar los signos, eso es importante. Entonces, si se fijan, perdón, si se fijan, tenemos la ecuación aquí, escrita de esta manera, y lo que vamos a hacer es intentar dejar sola a x sumando, restando valores iguales. O sea, que y se está sumando 4. Entonces vamos a restarle 4 a ambos lados. ¿Ok? Para eliminar este 4. Esta es una forma, como les digo, un poco más tediosa, pero más secuencial. Para ecuaciones pequeñas es fácil, pero cuando ya hay mucho término, suele ser engorroso y es mejor ir dejando solo a la x, aunque la función es la misma. Si fijan, llegamos a este mismo paso, que es lo que llegué yo, y pues lo mismo, lo mismo. Eso sería en esa parte. Y con esto terminaríamos todo el contenido
de la parte de matemáticas. Aquí podemos tener otros ejemplos y, como les digo, todos estos ejercicios de una incógnita se pueden comprobar. Esa es la facilidad de esto, se pueden comprobar. Entonces, ustedes mismos, sin necesidad, si les sobra tiempo en el examen, si por X o Y razón, dicen, pues chica, tengo esta duda y quieren esa respuesta, aunque no respondan otra, que lo veo un poco más difícil comprobarlo, lo pueden hacer. El valor que obtuvieron se sustituye y tiene que dar igual. O sea, prácticamente los ejercicios de ecuaciones, cuando les ponen las ecuaciones, no pueden perder puntos porque se pueden comprobar. ¿Ok? Se pueden comprobar. Tenemos estos dos aquí, tenemos estos dos aquí y eso. Aquí hay una observación, porque si se fijan, aquí les queda la T negativa. Y ustedes me van a decir, hey, pero la T negativa nos va a dar un valor negativo. No, pueden hacer dos cosas. O le cambian el signo a todo para que la T quede positiva, o, como se hace aquí, se multiplica ambos lados por un menos 1. Entonces, con eso ustedes resuelven el problema de los números negativos. Igual, si a ustedes les quedaría, aquí les va a quedar menos 3 igual a menos 3. Menos t igual a menos 3. Entonces, si despejan el negativo, les va a dar lo mismo. Entonces, como les digo, todos estos ejercicios se pueden comprobar, por muy engorrosos que sean, aplicando. Aquí hay que aplicar primero propiedades distributivas, porque menos 5 por 2y, menos 10y, menos 5 por 3, menos 15. Se copia, se van juntando. Siempre, si hay más, dos o tres variables con x, siempre es ordenarlo, ¿ves? O sea, es otro paso. Cuando hay varias letras x, varias letras y, su prioridad es siempre dejarlas todas a un mismo lado. Siempre. Todas a un mismo lado. Por facilidad. Nada más. Por facilidad. Entonces se va procediendo y más sencillo. Si hay 30 números con X o con Y, siempre van a ir al mismo lado y lo mismo con los que no tengan. Aquí T. Y como pueden ver, no siempre va a ser X la variable. Puede ser Y, puede ser Z. O sea, eso es indiferente. Aquí tenemos otro ejercicio, que es la comprobación del anterior. Y aquí ya tenemos ejercicios, que esto sí, le voy a tomar captura y lo voy a mandar porque sí necesito que practiquen con esto. Si tienen alguna duda, comentario y eso. Entonces, si no hay duda, vamos a dejar hasta aquí la parte de matemáticas. Pero si tienen alguna duda de los temas anteriores, los 15 minutos que quedan, los 20 minutos que quedan para que se hagan las 6, podemos ver ejercicios de una guía que yo tengo aquí. ¿Ok? Que son, es la guía de estudiantes para la carrera de medicina. Es una guía, que seguro ya muchos la tienen, que repasa todos los temas con ejercicios teóricos, prácticos, de todos los temas. Es como una guía de estudio un poco extensa, tiene 74 páginas, de varios contenidos, que también está explicado el contenido, pero de una forma muy resumida, o sea, solo hay 2 líneas por tema, y también tiene algunos ejercicios y algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un minuto, entonces, la guía se les va a compartir, pero el problema es que no quiero que tengan tanto, porque si ven mucho van a querer estudiar mucho y al final se hace un molote. Entonces, sí los vamos a conectar 10 minutos, les voy a explicar más o menos la guía para que la vean y vamos a ver si, aunque sea por mensaje, me responden una o dos preguntas de aquí para ver cómo anda. Porque vamos a poner lo mismo en el examen, tanteando cuánto tiempo tiene que ser por pregunta para que ustedes tengan. Entonces, los volvemos a conectar al mismo link, por favor. Ahorita va a terminar la